Muy buenas noches, licenciada Silvia Elena. Un gusto saludarle y compañeros que vayan a ver este trabajo. Hoy me corresponde exponer la presentación de la responsabilidad penal del notario. Perdón. Seguidamente tocaremos las principales razones por las cuales el notario debe tener sumamente cuidado a la hora de cartular. No solamente porque le puede acarrear una responsabilidad penal, también existen otras, pero en general hay responsabilidad del notario cuando falta a su deber. Por ejemplo, la falta de inscripción de escrituras, la autorización de actos o contratos ineficaces, cuando reproduzca o transcriba un documento notarial sin ajustarse al documento reproducido, o expida testimonios o certificaciones falsas, cuando el notario cartula encontrándose suspendido, cuando los notarios realicen un uso inadecuado de su protocolo, por ejemplo, o que simplemente no se ajuste a las tarifas fijadas por el cobro de honorarios. La responsabilidad notarial está estipulada en el capítulo sexto del Código Notarial y abarca del artículo 15 al 20 las distintas responsabilidades. Sabemos que el notario debe aconsejar, instruir como perito en derecho, conciliar y coordinar las voluntades de sus usuarios, entre otras responsabilidades. Si el notario cae en un error o en un descuido de algunas de sus funciones, tendrá una responsabilidad. Podrá ser esta una responsabilidad civil, penal o una disciplinaria. Seguidamente sabemos que es un deber que el notario debe tener de trabajar eficazmente como corresponde, ¿verdad? Con su cometido, con el vínculo que le atañe a sus clientes, dando esa garantía, sensatez, madurez y solvencia. Etimológicamente, la responsabilidad proviene del griego expendo, que significa concluir un trabajo, cerrar un contrato, ese contrato, alianza o convenio. En latín se transformó en la palabra espondeo, dando a entender un juzgado notarial con una función principal de aplicar el régimen disciplinario a los notarios que no hacían efectiva su responsabilidad y llegando a cometer esas faltas. El juzgado notarial y la Dirección Nacional de Notariado son órganos de diferente intendencia entre sí. El primero es un órgano jurisdiccional y el segundo uno administrativo adscrito al Poder Judicial. Y aunque ambos aplican el régimen disciplinario, la citada dirección notarial, ¿verdad?, conoce, entre otros aspectos, de las suspensiones en los casos de impedimentos señalados en el artículo 4 del Código Notarial, así como cuando falten requisitos o condiciones para el ejercicio del notariado. También cuando se incumplen directrices o lineamientos dispuestos por la propia dirección notarial o cualquier otra dependencia en el ejercicio de su función, y por la falta de presentación de los índices notariales, muy importante. Las demás faltas en que se puede incurrir un notario o un cónsul ejerciendo una función notarial corresponden al juzgado conocerlas. Fundamentos y norma escrita. Perdón. La responsabilidad del notario está en la ley del Código Notarial en el artículo 15. Este artículo nos dice que son responsables por el incumplimiento de sus obligaciones y deberes profesionales, así como por la violación de las leyes y sus reglamentos. Esta responsabilidad puede ser disciplinaria, civil o penal. Carecerá de validez cualquier manifestación de las partes en que el notario sea relevado de su responsabilidad por el cumplimiento de sus obligaciones. La responsabilidad penal, que es la que nos atañe en esta investigación, responsabilidad penal del notario, nos dice que le compete a los tribunales penales establecer la responsabilidad penal de los notarios conforme a la ley. Podríamos mencionar entre uno de la infinidad de casos sobre responsabilidad penal, por ejemplo, cuando un notario inserta datos falsos en una escritura pública, faltando a la fe pública e incurriendo en error en el registro público.
Desde los comienzos de la civilización, el hombre siempre buscó la forma de darle un carácter formal a sus contrataciones. Para ello, desde la antigüedad los hombres utilizaron pruebas como la testimonial para afianzar sus negociaciones. A partir de ahí, siguió evolucionando los medios hasta llegar a la prueba escrita y perfeccionarla hasta lo que hoy en día conocemos los actos notariales. ¿Por qué digo esto? Porque esto tiene el principio de, ¿cómo se llama? De poder demostrar la falta en la materia penal, ¿verdad? No es simplemente de acusar, hay que demostrarlo. La evolución histórica de la responsabilidad decía a través de los siglos y sus inicios que se ha perdido en el tiempo. Se tiene reseñas de la filosofía helénica y la antigua Britania, pero su evolución y su nacimiento se puede decir que fue el Imperio Romano. Tipos de responsabilidad que pueden incurrir un notario. Las hay, la ley las ha clasificado en la responsabilidad que puede incurrir un notario y lo que expresa de la siguiente manera. Responsabilidad civil, la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad fiscal, la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad social del notario. En la civil está la contractual y la excontractual, ¿verdad? Si invocamos al artículo 17 del Código Notarial, en su capítulo sexto sobre la responsabilidad del notario, compete a los tribunales penales establecer esta responsabilidad de los notarios. Así que se debe partir de la premisa de lo indicado en el artículo 15 del Código Notarial, resaltando y enfatizando las responsabilidades que conllevan los actos del notario y que debe ser responsable por los cumplimientos de las obligaciones y deberes que acarrea el ser profesional en dicha rama, pudiendo derivar dicha responsabilidad en las disciplinarias civiles o penales como las acabo de mencionar acá. Esta responsabilidad esencialmente individual referida tan solo al sujeto del hecho punible, porque el dolo, la culpa o la preterintencionalidad, o la preterintencional son incomunicables. Aquí nos interesa mencionar los delitos más frecuentes en la presentación del servicio notarial. Las cualidades de todo notario han de ser pues la rectitud y la honestidad. Todo esto es innegable e indiscutible y sirve de base como principio de la responsabilidad notarial. En otras palabras, es fácil comprender que, a mayor importancia de los poderes conferidos, debe corresponder mayor severidad al régimen de responsabilidad, ya que la responsabilidad es una garantía de actuación jurídica correcta. Todos sabemos los que ejercemos esta noble función de la importancia de la institución notarial. Un notario puede violar el ordenamiento jurídico en cuanto a lo penal de dos formas: como sujeto corriente, que actúa independientemente de su profesión, o como profesional que abuse de su carácter de funcionario público, o que pone en entredicho la fe pública que lo embiste. Perdón. Lógicamente, lo que más nos interesa es la segunda, de la que podríamos hacer varias acotaciones. La responsabilidad penal del notario, como la responsabilidad de cualquier otra persona, tiene sus limitaciones. Como lo apunté anteriormente, perdón. La responsabilidad penal del notario, como la responsabilidad de cualquier otra persona, tiene sus limitaciones. Por ahí va. Como lo apunté anteriormente, para que exista la responsabilidad penal debe haber dolo, o sea que si el notario es inducido a error por terceros, no incurre en responsabilidad. Por ejemplo, cuando el notario da fe del conocimiento de una persona que en realidad no es lo que él cree, hay que aclarar que, aunque no haya dolo, no se va de la responsabilidad civil. Cuando se da la responsabilidad del notario, puede darse de una agravación relativa a la sanción, ya que, además de la pena, puede ser objeto de una sanción disciplinaria, es decir, no se cumple el precepto de non bis idem. No se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo acto.
El carácter de funcionario público es un elemento formal de la tipicidad de los delitos que profesionalmente comete, porque no puede darse un agravante especial por dicho carácter. El ánimo de lucro no se da en lo relacionado a los honorarios, sino en cuanto al lucro extraordinario obtenido por la comisión del delito. Y finalmente, el dolo o la malicia debe existir para que se constituya un delito, ya que no basta la existencia de la inexactitud o la simple violación a la norma penal que puede ser inducida por terceros. Esto lo comento porque tenemos que tomar en cuenta la teoría general del delito, ¿verdad? Aquella acción tiene que ser típica, antijurídica y finalmente culpable, reprochable. El hecho que crea el delito debe ser propio y si quieres exclusivo del campo objetivo del notario. Delitos penales que implican responsabilidad del notario. El delito existe cuando el notario, a sabiendas o con intención de dañar, comete la acción típica en caso de los delitos dolosos y en el caso de los delitos culposos cuando existe el tipo culposo, es decir, él en realidad no quería hacer lo que acontecería con sus actos. No hay una determinación específica en nuestra legislación penal sobre los delitos que comete exclusivamente el notario. Hay un vacío legal en la determinación de los delitos penales que pueda cometer el notario, toda vez que en el artículo 17 del Código Notarial solamente remite al Código Penal para sancionar los delitos penales que comete el notario. Es decir, lo que interesa entonces es la protección al ciudadano de los notarios corruptos e inescrupulosos que puedan perjudicarlos. También se antepone el objetivo de depurar la profesión y devolver la confianza al público en el notario. Así entonces se rescata que la imputación en la responsabilidad penal del notario tiene una estrechísima relación con el concepto de bien jurídico lesionado, toda vez que la lesión del bien jurídico importa la comisión de un delito previamente tipificado. ¿A dónde? En el Código Penal, ¿verdad? Es decir, definido por la legislación penal, que a su vez comporta una sanción de tipo penal, entendiéndose por esto restrictivamente de derechos fundamentales. Con esto dicho, pues nos hemos ido adentrando en el tema de la normativa penal y notarial, dando una amplitud de que la responsabilidad que acarrea el notario no está taxativamente tipificada en el Código Notarial, sino que este nos refiere y nos remite al Código Penal de Costa Rica. Continúo. Otros delitos penales que implican responsabilidad del notario son, por ejemplo, el artículo 359 acerca de la falsedad de un documento público, la usurpación y abandono de funciones, la apropiación indebida, la violación del secreto profesional, el incumplimiento de deberes y desobediencia y fraude por simulación, por ejemplo. En esta serie de delitos podemos ver, por ejemplo, en el artículo 103 dice será reprimido con prisión de de un mes hasta un año o 30 días multa el que teniendo noticias por razón de estado, oficio, empleo, profesión o arte secreto cuya divulgación pueda causar daño. Revele sin justa causa, hablando del secreto profesional. En el 332 habla del incumplimiento de deberes y de obediencia y desobediencia, resistencia o denegación de auxilio. Será reprimido con pena e inhabilitación de 1 a 4 años al funcionario público que ilegalmente omita o se rehúse o retarde algún acto propio de su función, lo cual esto nos quiere decir de que, vamos a ver, el notario público está ejerciendo una función pública, por lo que él se debe a los usuarios. En otras reiteradas ocasiones la profesora nos ha dicho que nosotros no tenemos clientes, tenemos usuarios. Entonces, teniendo en cuenta el notario la obligación de prestar sus servicios a quienes lo requieran para ello, incurre en el delito de incumplimiento de su deber o de negación de auxilio como encargado de una función pública. Entonces,
he podido leer estos artículos atrás y los que ya hemos pasado por la materia de derecho penal ya los hemos leído varias veces, no voy a profundizar mucho en cada delito, pero por ejemplo, este es el que vi más palpable poder demostrar dónde infringe un notario en el delito penal. Cuando omitiere o se rehúse o retarde su acción sin causa, por ejemplo, justificada que pueda eximirlo de esa obligación o de pronto cumplimiento. Por ejemplo, en el fraude por simulación, en el artículo 18 nos dice que al que en perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido hiciere un contrato, un acto, gestión o escrito judicial simulado o extendiere falsos recibos o se constituyera en fiador de una deuda y previamente se hubiera hecho embargar con el fin de eludir el pago de una fianza, por ejemplo, este delito requiere la prueba en contrario. Es decir, si hay negociación sospechosa, es a la fiscalía o al juez quienes le toca investigar. En este caso, la responsabilidad del notario no llegará más allá que el ser un facilitador o un cómplice del negocio jurídico que se pretenda simular, toda vez que el delito lo cometen las partes. ¿Quiénes debieron ser advertidas por el notario? Esto sin perjuicio de que el profesional sea la cabeza intelectual de toda simulación. Todo dentro de un contexto probatorio inequívoco. Así que, en este orden de ideas, en los artículos previos, por ejemplo, en el artículo 81 que le permite al patrono despedir a un empleado por haber divulgado un secreto profesional. En estos casos, pues el secreto profesional le corresponde a un profesional en derecho, ¿verdad? Y podría aplicarse como esta norma en derecho comparado con otros cuerpos normativos, pero principalmente en el derecho penal, vemos que hay cierta posibilidad de que el notario cometa un delito. Conclusiones. Para tomar en consideración también es conveniente agregar que el notario tiene mecanismos para salvar su responsabilidad, como son ciertas frases, como que dice ser, que manifiestan, ¿verdad? Refiriéndose así a los usuarios. Entonces el notario no responde a la veracidad de las declaraciones que otros hagan en su presencia y que él consigne en la escritura X, sino que solo da fe de lo que aquellos particulares hicieron con las manifestaciones que hicieron, por lo que no es responsable por la veracidad o falsedad de estos, ya que no las está dando como ciertas. Caso contrario es cuando el notario da por verdadero un hecho que en realidad no le consta. Por ejemplo, cuando dice con vista en el registro sin haber ido a verificar el mismo, o cuando autentica una firma que no ha visto estampar. Estos casos sí existe responsabilidad, ya sea por dolo o por negligencia. Con esto y para concluir, me gustaría compartir esas palabras que dice que en la vida del notario, a partir de los temas que hemos desarrollado en este trabajo, se puede tener la certeza que es un regulador que lleva al profesional a mantener un comportamiento de acuerdo a los lineamientos establecidos que regulan la actividad notarial. Si no, se expone a las consecuencias penales delimitadas y hasta podría perder su condición de notario. Bueno, hasta acá me correspondía conversar acerca del derecho penal un poquito, la responsabilidad penal del notario, perdón, y espero haya abarcado todas las dudas y los objetivos de esta investigación. Muy buenas noches.